En nuestra luna de miel él me dijo: la próxima vez te llevaré a París. Le creí como solo una novia de 23 años podía creer, con todo el corazón sin dudar, con un alma que aún no conocía el sabor amargo de la decepción silenciosa. Estábamos en una playa en Mazatlán descalzos bajo la noche con las olas acariciándonos los tobillos. Tenía arena en el pelo y una cámara barata en la mano. Él se acercó y me lo susurró como si fuera un secreto solo nuestro. La próxima vez, dijo besándome detrás de la oreja, París. Me aferré a esa promesa como si fuera un hilo que me conectaba a algo más grande que la rutina. Soñaba con balcones blancos, el tintineo de las copas en un café El Sena, brillando bajo la luz de la tarde, calles estrechas llenas de libros y flores silvestres. Solía trazar nuestro camino imaginario por Europa, en atlas viejos de la biblioteca, marcando con lápiz los lugares que algún día veríamos. Siempre con lápiz, nunca con tinta, porque nada era seguro salvo la cena a las 6. La vida llegó ruidosa y llena. Hijos, trabajos, la hipoteca. Luego vinieron los años más callados, sustos de salud, el silencio que se colaba en la mesa, noches largas con el tic-tac del reloj como única compañía. Cada vez que mencionaba París, él sonreía sin levantar la vista. Tal vez el próximo año o cuando nos jubilemos, o seamos realistas, Mariana. Así que fui realista. Lavé sus camisas, planché sus cuellos. Preparé sus almuerzos con notitas dobladas en las servilletas hasta que él empezó a tirarlas sin abrirlas. Recorté cupones. Guardé folletos de viaje en un cajón bajo los trastos de cocina. Crié a nuestros hijos y luego los vi irse a vidas donde yo no encajaba. Algunas noches, cuando la casa estaba en silencio y José dormía en el hueco gastado de su lado de la cama, bajaba de puntitas y abría ese cajón. Extendía los folletos sobre la mesa y pasaba los dedos por los nombres Louvre, Montmartre, Costa Azul, como si al tocarlos lo suficiente pudieran volverse reales. Cerraba los ojos e imaginaba que estaba ahí, caminando despacio junto al río, con un abrigo de bolsillos profundos, uno que nunca necesitaría en Guadalajara. Hoy es nuestro 40º aniversario de bodas. Hay un asado en el horno. La mesa está puesta para 2 como siempre. No trajo flores. No mencionó la fecha. Llegó, dejó su maletín y encendió las noticias. Lo escuché desde la sala gritando por encima del televisor: «Mariana, ¿ya no hay papas?» No respondí. Mis manos estaban en el fregadero, pero no era el agua lo que las hacía temblar. Miré por la ventana de la cocina hacia la oscuridad y por primera vez en 4 décadas no pensé en París, sino en escapar. El asado quedó bien. Las papas también, porque teníamos justo las últimas. Serví su plato como siempre, cuidando las porciones. A él no le gusta que la comida se toque, y me senté frente a él escuchando el murmullo del televisor, mientras comíamos en un silencio casi total. Esperé un momento en que me mirara, aunque fuera un segundo. Dejé el tenedor. «¿Sabes qué día es hoy?», parpadeó y sonrió apenas. «Jueves, nuestro aniversario», gruñó. 40 años. Eso es algo. Su tenedor raspó el plato. «Creo que nos merecemos una noche tranquila». Estaba pensando. Dudé viendo el vapor subir de la comida entre nosotros. Tal vez es hora. Tal vez podríamos hacer ese viaje. París. Solo nosotros 2. No levantó la vista. «Mariana, ya estoy muy cansado para eso». Eso fue todo. Sin disculpas, sin explicaciones. El mismo tono que usaba cuando el fregadero goteaba o el correo llegaba tarde. Terminó de comer, encendió el partido y se estiró en el sofá como si fuera cualquier otra noche. Me quedé en la cocina, el suave tintineo de los platos casi tapando la rabia silenciosa que me quemaba por dentro. Y entonces lo dijo. «¿Qué hay de cena mañana?», 4 palabras. Eso bastó. Algo se rompió, pero no con estruendo. Fue un quiebre silencioso, como el papel tapiz viejo que se despega de la pared suave, sin ruido, pero irreversible. Cerré la llave del agua despacio. Mis dedos aún goteaban mientras miraba el fregadero, dejando que el silencio se asentara como polvo. No le respondí. Creo que no hubiera podido aunque quisiera. Sequé las manos con el trapo, alicé las arrugas de mi falda,
y subí las escaleras sin decir nada. En el fondo del closet, detrás de un abrigo viejo y un costurero que no tocaba en años, había un cajón con llave. No lo había abierto en más de 10 años, pero mis dedos aún recordaban la combinación. La caja de zapatos estaba ahí justo donde la dejé, un poco deformada por el tiempo con las esquinas gastadas. En la tapa con tinta negra desvaída había escrito una palabra París. La llevé a la cama y la puse en mi regazo como si pudiera respirar si la sostenía lo suficiente. No la abrí aún. Solo la miré como se mira algo sagrado justo antes de decidir dejar de adorarlo. Esa noche no dormí. No soñé. Planeé. Abrí la caja la mañana siguiente, cuando la casa aún estaba envuelta en silencio y la luz afuera no decidía si sería cálida o gris. Mis dedos temblaron un poco al levantar la tapa, no por nostalgia, sino por algo más frío, como destapar una herida que había ignorado por mucho tiempo. Adentro había pedazos de una vida que alguna vez imaginé vivir. Folletos doblados de agencias de viaje que ya no existían. Postales que compré pero nunca envié con el reverso en blanco salvo por notas a lápiz. Esto parece un sueño. Podríamos ir aquí en primavera. Había un cuaderno pequeño que llené con los años, páginas de itinerarios esbozados, recortes de revistas, una lista titulada Cosas que empacaría. Me detuve en esa. Bufanda de seda, acuarelas, un abrigo decente, labial que no fuera beige. Debajo de todo, en un sobre en manila amarillento por los años, había algo más pesado, estados de cuenta. No recordaba haberlos puesto ahí. Los revisé, los números fríos e impersonales hasta que dejaron de serlo. Transferencias, grandes, repetidas durante casi una década. De nuestra cuenta conjunta de ahorros a otra a nombre de José. Algunas fueron para la hipoteca de nuestro hijo mayor, algo a lo que había accedido en teoría. Pero el resto, las etiquetas eran vagas, pero reconocí los nombres. Casinos. Un club de apuestas privado a 2 municipios de distancia. El Fondo para París lo había llamado una vez como broma. No me había dado cuenta de que él era el único que se reía. Me recosté con la respiración atrapada entre las costillas y la garganta. 40 años ahorrando, diciendo no a abrigos nuevos, manejando el mismo coche, hasta que se caía a pedazos, porque estábamos guardando para algo especial. Y todo el tiempo él estaba apostándome algún día. Busqué mi pasaporte después. Lo había renovado una vez años atrás, antes del segundo bebé. Por si acaso. No estaba en los archivos donde pensé que estaría. Revisé cada cajón del escritorio. Luego subí al ático donde el aire estaba cargado de polvo de aislamiento y el olor olvidado de cartón viejo. Lo encontré en una caja de archivos etiquetada Impuestos, doblado dentro de un montón de recibos vencido hace más de 10 años. Pero eso no fue todo. Había una carta cerrada en un sobre color crema con mi nombre de soltera en una caligrafía cuidadosa. El matasellos decía 1984. La abrí con manos temblorosas. Era de la profesora Mendoza, mi maestra de arte. Me había nominado para una residencia en Aix-en-Provence, Francia. Totalmente financiada. Una oportunidad para estudiar y pintar en un estudio en un viñedo reconvertido. Tenía 22 años. Al final había escrito: espero que lo consideres, Mariana. Realmente creo que tienes algo especial. Nunca hubo una discusión, ni una mención de la carta, ni un rechazo amable, ni una pelea al respecto. Él simplemente la tomó y borró la posibilidad. Mis manos estaban frías mientras doblaba la carta de nuevo en el sobre. No solo rompió su promesa, me había enterrado viva en ella. Los días después del descubrimiento pasaron como una obra de teatro callada, donde todo parece normal, pero el aire vibra con algo no dicho. Me movía por la casa como un fantasma que de pronto se dio cuenta de que aún estaba vivo. Hacía la cama cada mañana. Doblaba sus camisetas en pequeños cuadrados perfectos. Cocinaba sus comidas como a él le gustaban: albóndigas los lunes, pescado los viernes. Sonreía cuando repetía los mismos chistes gastados en el desayuno y asentía cuando se quejaba del perro de los vecinos.
pero por debajo de la calma me estaba yendo. Empecé con los discos. Los guardaba en el estudio ordenados alfabéticamente y desempolvados cada semana, una colección de vinilos de jazz de primera edición. Importaciones raras de blues, cosas que no escuchaba en años, pero que insistía que algún día valdrían una fortuna. Los catalogué mientras él estaba haciendo rotar los neumáticos del coche. Los puse en línea bajo un nombre falso. Los vi desaparecer uno por uno, enviados en sobres acolchados a extraños que nunca sabrían lo que significaban para él. Para el viernes tenía más de 150,000 en efectivo escondidos dentro de un libro en el estante, justo entre Adiós a las armas y La campana de cristal. Apropiado, pensé. El martes siguiente manejé a la ciudad y hice fila en la oficina de pasaportes. Cuando el empleado me pidió el nombre para la solicitud, no dudé. Mariana Rosa. Sentí como si algo antiguo y familiar despertara dentro de mí. Casi lloro. Pero no lo hice. Solo apreté los labios y firmé. El plan se formó en silencio. Esperaría a que llegara el nuevo pasaporte. Reservaría un vuelo el mismo día. Empacaría solo lo que importaba: mis pinturas, 2 vestidos, las cartas de la caja de zapatos y la bufanda que nunca usé porque siempre la guardaba para algo especial. Una semana después llegó el sobre. Grueso, impecable, oficial. Lo sostuve como si pudiera quemarme. Esa noche preparé un estofado, su favorito. Hasta puse velas en la mesa. Él lo notó claro. Pensó que era una especie de disculpa por estar de humor últimamente. Nos sentamos uno frente al otro como extraños disfrazados de esposos. Levantó su copa a mitad de la cena y dijo: por la rutina. Puede ser aburrida, pero nos mantiene cuerdos. Sonreí. Después de la cena lavé los platos. Me sequé las manos. Subí las escaleras. Mi maleta ya estaba lista, bien guardada bajo la cama. Me puse la bufanda. La Burdeos con hilos dorados, la que alguna vez imaginé usar en un café parisino dibujando extraños a la luz de las velas. Me paré frente al espejo del baño. Mi reflejo se veía tranquilo, casi radiante. Saqué el labial de mi bolso, rojo, brillante, el que él odiaba, y escribí una sola palabra en el cristal: Ida. Luego salí de esa casa y entré en la vida que él pasó 40 años convenciéndome de que no necesitaba. El avión aterrizó en Marsella justo después del amanecer. El sol salía sobre el mar trazando una línea dorada en el borde del agua, y por un momento pensé que podría llorar. No de tristeza, ni siquiera de alegría, sino por el peso inmenso de lo que finalmente había hecho. Todo olía diferente. El aeropuerto, la brisa, la calle desde la ventana del taxi. Hasta el café que tomé de una taza de cerámica desportillada en un café de esquina sabía distinto, amargo, ahumado, vivo. No sabía las palabras para nada aún, pero el silencio también se sentía nuevo. No el que me tragaba entera como en casa. Este era abierto, expectante. Encontré el pueblo por casualidad. El autobús que tomé desde la ciudad dio un giro equivocado, o eso pensé, y terminé en un lugar con persianas azules, calles empedradas y pescadores que silbaban mientras remendaban sus redes. Me bajé del autobús y nunca volví a subir. La habitación que alquilé era pequeña y luminosa, arriba de un café modesto que olía a levadura y tomillo fresco. La dueña, Mireya, fue paciente con mi francés torpe y me dejó pagar por semana en efectivo. Su hijo subió mi maleta por las escaleras. Me dio un beso en la mejilla y me llamó señora pintora tras ver el cuaderno de bocetos que asomaba de mi bolso. No había abierto ese cuaderno en más de 20 años. La primera vez que mojé el pincel en agua y lo toqué al papel, mi mano tembló, pero el segundo trazo fue más firme. El tercero se sintió como respirar. Pinté la calle, bajo mi ventana, la terraza del café, una canasta de chabacanos, la forma en que la luz tocaba el mar justo antes del atardecer. Mis manos recordaron mucho antes que yo. Empecé a ir al mercado cada mañana señalando y sonriendo hasta que los vendedores comenzaron a enseñarme las palabras. Durazno, pans, flor. Me corregían con suavidad, se reían conmigo, no de mí.
Descubrí que no me importaba equivocarme. El intentarlo ya era una alegría que no había conocido en décadas. La gente empezó a preguntar por mis pinturas. Mireya ofreció colgar 2 en el café. Luego alguien quiso comprar una. Después 2. Pronto servía café por las mañanas y pintaba por las tardes. Cuando la tienda de al lado quedó vacía, Mireya me dio un codazo. «¿Podrías hacer la tuya?» Lo hice. El letrero sobre la puerta está pintado en ciruela profundo bordeado de dorado. Dice «La rosa silvestre», «La rosa salvaje», un nombre que elegí no solo por la flor, sino por la mujer que había enterrado hace tanto y que ahora, por fin, florecía. Era finales de octubre cuando entró por la puerta. El timbre sobre el café dio su alegre tintineo de siempre, pero en el momento en que levanté la vista de la máquina de espresso, el tiempo se detuvo. Su postura era la misma rígida, cuadrada, pero su rostro estaba más delgado, las líneas más marcadas. La corbata torcida y el aire a su alrededor no tenía la confianza de siempre. Solo distancia. Solo el eco largo de algo roto. Se quedó parado incómodo buscando con la mirada una versión de mí que aún pudiera reconocer. Cuando sus ojos finalmente se posaron en mí, pareció sorprendido como si no esperara verme. «Bueno, feliz», Mariana dijo. El sonido de mi nombre en su voz hizo que algo parpadeara, pero no lo suficiente como para arder. Dejé la taza. Me limpié las manos en el mandil. «José». Dio un paso adelante. «Entonces aquí has estado». No dije nada. «Ya dejaste tu punto claro», continuó con voz baja, controlada. «Lo entiendo. Estabas molesta. 40 años. Sí pude haber hecho las cosas diferente. Pero teníamos una vida, Mariana. No solo la tiras por la borda». «No tiré nada», dije. «Lo dejé atrás». Parpadeó. «Ni siquiera te despediste». No había nada más que decir. Miró a su alrededor, las pinturas en las paredes, los letreros escritos a mano, las flores en cada mesa. Lo vi intentando encajar todo esto con la imagen de la mujer con la que se casó. La mujer que creía que aún entendía. «He cambiado», dijo finalmente. «Te extraño. La casa está vacía. Estoy solo, Mariana». Lo estudié entonces, realmente lo estudié. No con enojo, ni siquiera con tristeza, solo con claridad. Un hombre que había construido una vida donde yo solo era parte del mobiliario y que estaba sorprendido de que la silla tuviera patas propias. «No me fui para castigarte», dije en voz baja. «No desaparecí para hacerte extrañarme o darte una lección». Abrió la boca, luego la cerró. «Me fui porque me estaba muriendo por dentro», dije. «Cada año un poco más. Y un día me di cuenta o me quedaba y desaparecía por completo o me iba e intentaba vivir de nuevo». Me miró y por primera vez no discutió. No insistió. Solo asintió lentamente como un hombre que finalmente escucha el silencio que ayudó a crear. Se dio la vuelta y salió. El timbre sonó otra vez más suave. Esa noche me quedé en el estudio después de cerrar. Saqué un lienzo nuevo, mezclé un tono de azul que nunca había usado, profundo, tormentoso, luminoso, y comencé a pintar. Era una mujer descalza, en un acantilado con los brazos abiertos, el viento en el pelo. Lo titulé Libertad. El artículo salió un domingo. Una brisa suave trajo el aroma de pan recién horneado, mientras Mireya me entregaba el periódico con una sonrisa cómplice. La foto me mostraba frente a la rosa silvestre, con el mandil bien puesto, un pincel en la mano y una mancha de azul cobalto en los nudillos. El titular decía: «Esperó 40 años por París, y ahora lo posee». Me reí al leerlo, no porque estuviera mal, sino porque era casi demasiado poético. No vine aquí para poseer nada. Vine porque necesitaba respirar, dejar de encogerme, recordar la forma de mi propio nombre cuando se dice con intención. Las respuestas llegaron despacio, notas bajo las tazas, sonrisas tímidas de turistas que me reconocían por el artículo. Luego vinieron las cartas. Escritas a mano, correos electrónicos, mensajes de mujeres de todos los rincones. Una abuela en Argentina escribió: «Le mostré tu historia a mi nieta. Dijo: tal vez nunca es demasiado tarde para nosotras». Una mujer en Canadá dijo que finalmente pidió el divorcio.
Otra, en Marruecos, volvió a tomar sus pinceles después de 30 años. Leí cada una con una reverencia silenciosa, como si fueran páginas de un libro que comencé a escribir sin darme cuenta cuando salí por esa puerta en casa. Las mañanas se volvieron sagradas. Caminaba junto al mar al amanecer, con un cuaderno en la mano, el cielo derramando rosa y dorado sobre las olas. Las gaviotas gritaban arriba y el agua brillaba como algo recién nacido. Escribía sin agenda, a veces una frase, a veces páginas enteras. Ya no necesitaba darle sentido a nadie más que a mí misma. Escribí sobre el silencio en el que solía vivir el olor de los asados, que ya no cocinaba la paz de despertar en una habitación llena de mi propia luz. A veces me veía en el reflejo de la panadería y apenas la reconocía. Caminaba más erguida ahora. Usaba colores. Sonreía a los perros. En la última página de mi cuaderno escribí: me prometió el mundo. Me lo di yo misma. Esperé a que alguien me llevara. Me convertí en la que va. Luego cerré la tapa. No con finality, sino con algo más suave, como paz.